vida cotidiana me pide algo de multiplicar o de sumar, ¿qué tan rápido lo hago? ¿Qué tan consolidada está esa habilidad en mí? ¿Ya? Entonces son los 3 pisos, lo que yo llamo los 3 pisos del aprendizaje. Pero fíjense que para que un contenido llegue al nivel 3, al piso 3 donde yo vivo, para yo realmente empoderarme de un conocimiento, tengo que tener una ayuda. Y esa es la emoción. La emoción es quien abre la puerta a la atención. Y solo yo aprendo las cosas a las que le presto atención. Solo aprendo las cosas que me interesan, porque el interés es una forma de emoción. El interés, yo me intereso por algo, me genera tanta emoción, tanto interés, que mi emoción coge esa caja conmigo y la lleva de una al tercer piso, ¿no? Y eso es lo importante de hacer un poco nuestros contenidos emocionantes y relevantes. Y este es el primer punto de lo que vamos a conversar en este live Instagram. La emoción, lo importante de los procesos emocionales en nuestros contenidos pedagógicos, ¿ya? Y esto es neurológicamente comprobado, va más allá de un cuento o una fábula. Nuestro cerebro tiene 2 etapas. Nuestro cerebro tiene un cerebro emocional que está por acá abajo y un neocórtex que es el que está acá. ¿Qué sucede? En esta primera parte de nuestro cerebro se procesan todas las emociones y todas las sensaciones, ¿ya? La primera parte de mi cerebro que procesa la información que recibo es acá. Siempre voy a sentir algo, palpar, mirar, escuchar, degustar, y eso son sensaciones, y esas sensaciones van por aquí, y esas sensaciones se vuelven emociones. Y después y yo que tengo el cabello largo puede ser un mejor ejemplo, desde acá, ese conocimiento o esa experiencia inicia un viaje completo hasta llegar al neocórtex, que es la parte pensante de nuestro cerebro. Pero ¿qué quiere decir? Que las emociones y las sensaciones que están acá son la puerta a mi aprendizaje. Mi aprendizaje que sucede aquí entra primero por acá, por la puerta. Y la puerta es la emoción, ¿sí? La puerta es todo aquello que me parece emocionante, relevante, inesperado, sorpresivo, divertido. Esa es la puerta. Así. Pero ahora esto es live, me emociona aprender de ti. Gracias, Freddy, gracias por esas palabras. Ahí después le ves con calma. Entonces, lo que me emociona hace que mi cerebro estalle y esa emoción y esa bola de esto que está divertido, esto sí está chévere, esto sí lo necesito, esto sí lo quiero aprender, eso hace que ¡boom!, llegue hasta acá, hasta el tercer piso, aquí, al neocórtex, donde están todas mis funciones, donde está todo lo que yo hago, lo que yo camino, lo que yo decido, está en esta parte del cerebro. Y en el medio del cerebro está toda la parte de la memoria, el piso 2 que nombrábamos y el piso 1. Entonces, lo emocionante se hace significativo para yo llegar a aprender, ¿ya? Entonces, hasta aquí quiero que me digan si estamos entendiendo la relación entre la emoción o las emociones y el proceso de aprendizaje para poder avanzar un poco más, ¿ya? Las cosas tienen que ser emocionalmente relevantes. No, la emoción negativa se va a sentar en tu caja y si la caja ya era de por sí pesada, no vas a poder subirla mucho más. Por eso cuando yo estoy estresado o triste o enojado, me cuesta tanto aprender, me cuesta tanto entender, ¿ya? El primer piso, y respondiendo un poco a lo que preguntaba Perlas de Conciencia, ¿no les ha pasado que a veces no entienden algo y se estresan y de repente dicen, ok, voy a apagar la computadora y me voy a caminar un rato? Vas, caminas un rato, regresas un poco más calmado y ya te sale. Eso es porque has quitado el peso de esa caja, que el estrés, el estado emocional negativo te estresa y no te deja fluir, no deja que esa caja suba al tercer piso, ¿no? Porque está más pesada todavía. El primer piso es el piso de la memoria. Y eso es súper importante para ti, David, tú que eres profe de baile. La memoria corporal en tu caso está en el primer piso. No sé si te ha pasado a veces que tú le preguntas a alguien, ¿cómo se hace tal paso? Y tú dices, creo que era el que era así, o el que era así, o el que era así. Porque el cuerpo está tratando de recordar cómo era el movimiento que hice y darte la respuesta. Pero no es lo mismo que tú me digas cómo se llama el puntatalón, un ejemplo, y tú lo hagas de una vez. Ese es un proceso aprendido ya, que no es solo recordar, cómo era.
no necesito recurrir a la memoria porque ya está instalado, ¿ya? El primer piso es el de la memoria. Entonces, sigo adelante. Ya nos hemos dado cuenta que las emociones nos ayudan a subir esas cajas de contenidos al tercer piso, que es donde yo realmente está mi aprendizaje. Bacán. Ahora vamos a pensar en algo. Les tengo un par de preguntas que capaz las responden rápido o si no se las llevan ahí las anotan en su casa, ¿ya? ¿Cuál es el estado emocional de mi aprendiz online? Elemental. Si estamos hablando de que las emociones influyen en el aprendizaje, ¿cuál es el estado mental o el estado emocional de la persona que va a aprender de mí a través de mi clase online? Si yo estoy trabajando con adolescentes, ¿cómo están los adolescentes emocionalmente en mi clase? ¿Están frustrados porque están cansados de tantos deberes? ¿Están frustrados porque tienen situaciones problemáticas en casa? Porque para mí es muy hermoso quedarme en casa, pero si en mi casa normalmente habían peleas y discusiones, ¿será que ahora las hay más a menudo y eso emocionalmente me cohíbe de aprender? ¿Cómo están? Si yo estoy dándole clases a personas adultas, ¿cómo es el estado emocional de las personas adultas? ¿Están estresados por el trabajo, estresados por la empresa, por el teletrabajo? ¿Cuál es el estado emocional de mis alumnos que están del otro lado de la pantalla? Si le estoy dando clase a niños, los niños por lo general están, profe, mira esto que hice, profe. ¿Cuál es el estado? ¿Un estado eufórico? ¿Hay un estado estresado en los adultos, en los jóvenes? ¿Cuál es el estado emocional de la persona a la que yo le voy a dar clase online? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar equilibrar, neutralizar ese estado emocional. Si tú estás estresado porque todo tu día ha sido teletrabajo y todo eso, si eres adulto y yo le voy a dar clase a un adulto, pues primero tengo que darme el espacio para contener esas emociones. Tengo que darme el espacio para que tú me cuentes 2-3 minutos. Sí, ni sabe, profesor, el día estuvo estresante en la oficina, esto, lo otro, qué mal, qué turro, esto, lo otro. Y tú decirle, bueno, pero vamos, sí, estamos todos en esta situación, pero vamos adelante. Ahí coges la emoción, la contienes, la trabajas y la equilibras para tú poder dar tu clase. Yo no puedo empezar una clase, cuando apenas abra la clase, la persona está estresada y yo, bueno, vamos, muévete, 1, 2, 3, vamos, tienes que buscar la cuchara y menear la mantequilla. Y la persona todavía en su estrés no logra conectar y dice, no conecto, no entiendo, ¿ya? Sobrecargados y cosas de información, exacto. Yo puedo tener una clase universitaria con jóvenes que mi clase es de matemática, pero ellos no, lo único de matemática que quieren saber es cuántos casos hay, cuántos diagnosticados hay hoy, cuánto subió la tasa de contagios. Todos estamos en un proceso emocional, ¿no? Los niños, ansioso total, sí, como dice Steffi Zurieta, dice, yo creo que los niños es expectativa, eso es un estado emocional eufórico. ¿Qué va a pasar? Profe, mire esto, profe, mire lo otro, profe. Y yo tengo que darme un par de segundos para decir, oh, qué chévere tu trabajo, oh, qué bacán esto. Voy conteniendo esa emoción, esa euforia, y bueno, qué chévere tu trabajo, pero hoy vamos a hacer otro. Y boom, empiezo a nivelar, empiezo a crear un ambiente emocional neutro para poder dar mi clase, ¿no? Yo trabajo con niños, dice Camila Trejo, y su estado es ansioso. Exactamente, muchos niños, bueno, depende de la edad, el encierro, el no poder correr, caminar, el no poder hacer muchas cosas los tiene así ansiosos. Y yo podría empezar mi clase con unos saltos, vamos a correr de donde estás al baño y regresas corriendo. El saber cómo está, cuál es el estado de mi aprendiz, me va a ayudar un poco a neutralizar ese estado, a colocarlo en un estado de silencio, ya les voy a explicar, para poder comunicar mi clase, para poder transmitir mi clase, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a leer eso, y eso es muy importante. Los profesores de hoy en día, voy a ver la hora, vamos bien, los profesores de hoy en día tenemos que tener un poco de manejo emocional, porque aún cuando regresemos a las aulas, ¿ya? Vamos a tener que hacer mucha contención emocional, vamos a tener que hacer mucho trabajo emocional, porque vamos a tener niños y vamos a tener adolescentes y jóvenes que vienen de situaciones difíciles en sus hogares y que necesitan hablar, necesitan expresar lo que pasaron, cosas buenas, cosas malas. Las emociones son súper importantes, profes, ¿ya? Entonces, la cantidad de emoción va a determinar un poco a qué nivel va a llegar mi aprendizaje, ¿ya? Tenemos que hacer las clases emocionantes. Una vez que yo logro estabilizar un poco mi
mi desorden emocional entre todos mis participantes y lo logro nivelar un poco, ahora viene mi trabajo como profesor, de hacer relevante e interesante mi clase a través de las emociones. Si yo voy a dar una clase de baile, ¿ya? Entonces simplemente, bueno, este paso se llama mambo, pero hoy no le vamos a llamar mambo, le vamos a llamar viernes de cuarentena, porque estamos encerrados y estamos aburridos, pero nos vamos a aprender. Hice un nexo, hice algo un poco emocionante. Nos vamos a aprender el paso que se llama viernes de cuarentena, y como la gente está con esa emoción, dice, ay, el paso viernes de cuarentena, vamos a ver cómo es, jajaja, me río. Y dense cuenta cómo en un estado emocional un poco más relajado empieza a dar más fluidez al aprendizaje, ¿ya? De repente, si yo voy a trabajar con mis alumnos, un ejemplo, sin nombre, de un ejemplo. Esta semana estuve asesorando a una profesora, a una maestra, que ella iba a dar una clase de las verduras. Y lo que hicimos fue ponernos un delantal y entrar a la clase con una canasta llena de verduras. Si tú como niño estás en tu estado emocional ansioso y aburrido y de repente ves que tu maestra entra con una canasta de verduras, dices, algo va a pasar acá, qué chévere, mira, la profe está sacando verduras y las está mostrando. Entras en un estado emocional en el que la emoción va a coger esa caja y la va a llevar al tercer piso de una vez, porque está chévere lo que está pasando, ¿ya? Van a tener full miedo del contacto. Sí, los guaguas, y sobre todo los más pequeños, depende del discurso que se maneje en casa, van a tener quizás un poco de recelo de volverse a abrazar, de volverse a contactar, pero bueno, son cosas que tenemos que aprender a manejar. Entonces, hasta aquí, ¿qué emociona a mi población? Si yo voy a dar clase a los niños, ¿qué les emociona a los niños? Los dinosaurios, los superhéroes, ¿en qué andan ahorita? ¿Qué hacen cuando están en cuarentena? Todos mis alumnos resulta que han sido fanáticos de Peppa Pig. Ahí tengo algo para emocionarlos, y al emocionarlos estoy trabajando esos procesos para que mi aprendizaje sea significativo, ¿no? ¿Qué emociona a mi población? Si mi población es joven, si son jóvenes que quieren aprender, qué sé yo, a cocinar, ¿cómo los voy a emocionar? ¿Cómo les voy a despertar las ganas de aprender? Que no es solamente que yo voy a transmitir conocimientos, tengo que despertar en ellos la emoción, la motivación, las ganas de aprender. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Tengo que empezar a cuestionarme, o a empezar a averiguar, o a preguntarme, o a reflexionar. ¿Qué población tengo yo en mi clase? ¿Quién está recibiendo mis cursos, mis clases online? ¿Y cómo los puedo emocionar? ¿Cómo les puedo hacer interesar? ¿Cómo les puedo generar un cambio de onda? Me pongo un vestuario, me digo unas palabras, empiezo la clase con una dinámica. Tengo que volver mis clases emocionantes, y mucho más porque estamos a distancia, ¿ya? Hasta aquí comentarios, preguntas, sugerencias antes de pasar al segundo punto. A ver, hola Yesid. Muchos no van a querer regresar. Exactamente, podemos tener muchos casos de niños que por situaciones, por discursos de casa, por la forma en la que los padres quizás llevaron la situación o por lo que escucharon, van a tener miedo de regresar, ¿no? Si hay niños que le decimos, ay, que afuera hay un monstruo que se llama coronavirus y nos va a comer a todos, y de repente el otro día le decimos, hijo, el monstruo que se llama coronavirus ya no está, los niños igual van a tener el temor de salir a la calle, ¿no? Entonces, a ver, Cami dice, ¿cómo mantienes un hilo en los temas que estás dando? Ya voy por eso. Lorelai dice, te cuento que las circunstancias de conectividad son un desmotivante poderoso, porque no escuchan bien, preguntan full, y bueno, es uno de los factores que en mi caso es un desmotivante. Exacto, eso, justo ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la sincronización de una clase online, porque no es igual, ¿ya? Bienvenida Isabel. Entonces, respondo a tu pregunta, Camila, ¿cómo mantienes el hilo? Y eso va justo con el segundo punto de esta sesión, ¿ya? De este live. Tenemos que aprender los profesores, tenemos que aprender a diluir y a sistematizar, ¿ya? Diluir y sistematizar. Priorizar, lo llamo yo, ¿ya? Ejemplo, si yo voy a dar una clase de guitarra, ¿ya? Una clase de guitarra, y yo necesito que tú te aprendas una serie de acordes, ejemplo, necesito que te aprendas 3 acordes,
Entonces, necesito priorizar cuál es